Hola a todos amantes de las series turcas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí como siempre súper emocionado de compartir con ustedes un nuevo vídeo lleno de chismes, misterios y por supuesto mucho drama turco. Y hoy, amigos míos, nos adentraremos en un momento icónico, un momento que dejó a todos boquiabiertos, un momento que aún resuena entre los fans de Love is in the Air, la reacción de Kerem Bürsin al escuchar la voz de Hande Erçel. Sí, amigos, vamos a analizar por qué Kerem, el mismísimo galán de galanes, se quedó petrificado, literalmente paralizado. Al escuchar la voz de Hande. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Hubo química instantánea? ¿Fue amor a primera voz? Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de datos curiosos, análisis y por supuesto, mi humilde opinión sobre este momento tan especial. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de los vídeos que subimos sobre sus series turcas favoritas, noticias de los actores y actrices, rumores y mucho más. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y denle like a este vídeo si les gusta el contenido. Me ayudarían muchísimo. Ahora sí, vamos con el chisme. Empecemos por el principio. Para entender la reacción de Kerem Bürsin, es crucial recordar el contexto. Estamos hablando de la serie Love is in the Air, un fenómeno mundial que conquistó corazones y rompió récords de audiencia. La química entre Kerem y Hande, que interpretan a Serkan Bolat y Eda Yildiz, respectivamente, era innegable. Pero, ¿fue solo una excelente actuación, o había algo más en juego? *** El contexto, Love is in the Air y la explosión del amor ***. Love is in the Air no fue solo una serie más. Fue un torbellino. Un fenómeno que trascendió las fronteras turcas y se apoderó de las pantallas de todo el mundo. La historia, sencilla pero cautivadora, de Eda y Serkan, dos almas opuestas que se ven obligadas a fingir un compromiso y que inevitablemente se enamoran, resonó con millones de espectadores. La serie brilló por su romanticismo, su humor y, sobre todo, por la química explosiva entre sus protagonistas. La historia de Love is in the Air es en esencia un cuento de hadas moderno. Eda, una joven estudiante de arquitectura con sueños ambiciosos, ve sus planes truncados cuando le retiran la beca que le permite estudiar en Italia. Desesperada, decide confrontar a Serkan Bolat, un exitoso arquitecto y empresario, a quien culpa por la situación. Lo que comienza como una discusión acalorada, se transforma en una propuesta inesperada. Serkan necesita una novia para cerrar un importante negocio, y Eda, a cambio de su apoyo económico para terminar sus estudios, acepta fingir un compromiso. A medida que la farsa avanza, los sentimientos reales comienzan a aflorar. Eda y Serkan, con personalidades tan diferentes, se ven envueltos en un torbellino de emociones: el amor, el odio, la frustración, la pasión. La serie explora de manera magistral la evolución de su relación, los obstáculos que enfrentan, las dudas y los miedos que los atormentan. El público se enamora junto a ellos, sufriendo con sus desencuentros y celebrando sus momentos de felicidad. ¿Pero qué hizo que Love is in the Air fuera tan especial? ¿Por qué conquistó a tantas personas? La respuesta es multifacética. Por un lado, la serie ofrece una historia romántica clásica, con los elementos que atraen al público: el amor a primera vista, los obstáculos, la superación, el final feliz. Por otro lado, la serie se beneficia de una producción impecable, con escenarios hermosos, vestuario elegante y una banda sonora cautivadora. Pero sin duda el factor más importante es la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. *** Los primeros encuentros, el nacimiento de la magia ***. Los primeros encuentros en el set son cruciales. Imaginen la situación: Kerem, un actor experimentado y con una trayectoria sólida, se encuentra por primera vez cara a cara, y más importante, voz a voz con Hande, que en ese momento ya era una figura conocida, pero que tal vez no había tenido el mismo nivel de exposición internacional que Kerem. La lectura de guión, las primeras escenas, la conexión, todo eso es clave para construir la magia que luego vemos en pantalla. El primer día de rodaje es un momento clave en la vida de una serie. Es cuando los actores, el equipo de producción y el director se reúnen por primera vez para dar vida al proyecto. La atmósfera es de expectación, nerviosismo y emoción. Para Kerem y Hande el primer encuentro fue especialmente significativo.
Ambos eran conscientes del potencial de la serie y de la importancia de su química para el éxito del proyecto. La lectura del guión fue el primer paso. Juntos leyeron las líneas de sus personajes, interpretando las emociones y las intenciones de Eda y Serkan. La lectura sirvió para establecer el tono de la serie para definir la dinámica entre los personajes y para que los actores se sintieran cómodos con sus papeles. La conexión entre Kerem y Hande fue evidente desde el principio. Sus miradas, sus gestos y sus risas revelaron una conexión especial, una chispa que prometía momentos inolvidables. Las primeras escenas fueron otro hito. Los actores tuvieron que interpretar escenas clave, escenas que definían el carácter de sus personajes y la relación entre ellos. Kerem y Hande se enfrentaron a escenas de tensión, de humor y de romance. La dificultad residía en crear una química creíble, en transmitir las emociones de sus personajes de manera auténtica. Durante las primeras escenas, los actores experimentaron una serie de emociones. Se sintieron nerviosos, ansiosos y emocionados. Para Kerem, era importante conectar con Hande y establecer una relación de confianza. Para Hande era crucial demostrar su talento y su profesionalismo. Ambos sabían que el éxito de la serie dependía de su capacidad para trabajar en equipo y para crear una conexión especial. La dirección fue un factor clave en este proceso. El director, con su visión y su experiencia, guió a los actores, les dio consejos y les ayudó a encontrar la mejor manera de interpretar sus personajes. El director fomentó la comunicación entre Kerem y Hande, animándolos a compartir ideas y a apoyarse mutuamente. La creación de la magia en el set de Love is in the Air no fue un proceso fácil. Requiere de talento, dedicación y, sobre todo, de química. La conexión entre Kerem y Hande fue fundamental para el éxito de la serie. Su habilidad para transmitir emociones, su complicidad y su profesionalismo crearon una atmósfera única en el set. La primera vez que Kerem escuchó la voz de Hande, se produjo un momento mágico, un momento que definió el rumbo de la serie. *** La voz de Hande Erçel, un instrumento de emociones ***. Ahora bien, ¿qué tiene de especial la voz de Hande Erçel? Bueno, para empezar, es una voz suave, dulce y con una entonación muy particular que la hace inmediatamente reconocible. Pero más allá de eso, la voz es una herramienta poderosa para transmitir emociones. Y Hande, en su papel de Eda, utilizaba su voz de manera magistral para expresar alegría, tristeza, enfado, ternura, todo el abanico de sentimientos que el personaje requería. La voz es mucho más que un simple sonido. Es un reflejo de nuestra personalidad, de nuestras emociones y de nuestro estado de ánimo. La voz es un instrumento que nos permite comunicarnos, expresar nuestras ideas y conectar con los demás. En el mundo de la actuación, la voz es una herramienta fundamental. Los actores utilizan su voz para dar vida a sus personajes, para transmitir sus emociones y para llegar al corazón del público. Hande Erçel, en su papel de Eda Yildiz, demostró ser una maestra en el arte de la voz. Su voz, dulce y melodiosa, se convirtió en una parte integral del personaje. Hande utilizó su voz para expresar alegría, tristeza, enfado, ternura, y cada una de las emociones que Eda sentía a lo largo de la serie. La voz de Hande es suave y dulce, pero también tiene una gran capacidad de adaptación. En las escenas de humor, su voz era traviesa y juguetona. En las escenas de romance, su voz era sensual y apasionada. En las escenas de drama, su voz era profunda y conmovedora. La voz de Hande era un reflejo de la personalidad de Eda, una joven soñadora, luchadora y llena de vida. La entonación de Hande es otro factor que hace que su voz sea tan especial. Su entonación es particular, con un ritmo y una cadencia que la hacen inmediatamente reconocible. Hande modulaba su voz, jugando con los tonos y las inflexiones, para transmitir las emociones de su personaje de manera más efectiva. La voz de Hande se convirtió en un elemento fundamental de la serie. Su voz era capaz de transmitir las emociones de Eda con una intensidad que llegaba al corazón del público. La voz de Hande era capaz de hacer reír, llorar y suspirar. La voz de Hande era capaz de conectar con el público, creando una relación de complicidad y de empatía. La voz de Hande no solo es un instrumento de expresión, sino también un reflejo de su talento y de su dedicación. Hande trabajó duro para desarrollar su voz y para dominar el arte de la actuación vocal. Su voz es un regalo para el público, un regalo que nos permite sumergirnos en el mundo de Love is in the Air y sentir las emociones de Eda Yildiz.
La reacción de Kerem, ¿por qué la parálisis? Así que, volviendo a la pregunta principal, ¿por qué Kerem Bürsin se paralizó al escuchar la voz de Hande? Pues bien, aquí van algunas posibles explicaciones, basadas en lo que hemos visto, escuchado y analizado. Sorpresa el choque inicial de la voz. En primer lugar, la sorpresa Probablemente Kerem no estaba preparado para la potencia emocional y la expresividad de la voz de Hande. Al escucharla por primera vez, pudo haber sentido una especie de choque, una impresión que lo descolocó y lo obligó a detenerse para analizar lo que estaba pasando. Imaginen que en una escena, la voz de Hande debía transmitir una emoción muy específica, y Kerem, al escucharla, sintió una oleada de sensaciones que lo desestabilizaron, pero de una manera que lo impulsó a conectar. La sorpresa es un componente fundamental de la reacción de Kerem. La voz de Hande, con su particular timbre y entonación, pudo haber sido una experiencia sensorial intensa para Kerem. La sorpresa se manifiesta en diversos aspectos. En primer lugar, Kerem pudo haber quedado impactado por la capacidad de Hande para transmitir emociones. La voz de Hande es un vehículo poderoso para expresar alegría, tristeza, enfado, ternura y una amplia gama de sentimientos. Kerem, como actor, podría haber sido testigo de la maestría de Hande para conectar con la esencia emocional de su personaje. En segundo lugar, la sorpresa podría haber estado relacionada con la interpretación de Hande. Kerem, como actor experimentado, podía haber percibido la calidad y la profundidad de la interpretación de Hande, lo cual habría generado admiración y respeto. La voz de Hande se convierte en una herramienta fundamental en su interpretación, que le permite transmitir la fuerza y la vulnerabilidad de Eda. En tercer lugar, la sorpresa podría haber estado relacionada con la dinámica en el set. El primer encuentro entre Kerem y Hande, así como la lectura del guión, pudieron haber sido experiencias que generaron expectativa y curiosidad. La primera vez que Kerem escuchó la voz de Hande, la sorpresa pudo haber sido el resultado de la combinación de múltiples factores, la expectativa, la admiración y el impacto emocional de su voz. Química la chispa que encendió la llama. En segundo lugar, la química Ya lo mencionamos antes, pero es imposible ignorar la química entre Kerem y Hande. La chispa, la conexión, esa energía especial que se siente entre dos personas que se atraen. Es posible que al escuchar la voz de Hande, Kerem sintiera esa chispa de manera más intensa, lo que lo llevó a esa reacción de sorpresa y tal vez, fascinación. Es como si la voz de Hande fuera el catalizador que encendió la llama. La química entre Kerem y Hande es un elemento clave en el éxito de Love is in the Air. La química se manifiesta en la conexión emocional y la compatibilidad entre ambos. La voz de Hande, con su sensualidad y su fuerza, pudo haber jugado un papel importante en esta conexión. La voz de Hande es una expresión de su personalidad y de sus emociones. La química se manifiesta en diferentes niveles. En primer lugar, la química se manifiesta en la forma en que Kerem y Hande se complementan en la pantalla. Sus personalidades, aparentemente opuestas, se fusionan para crear una dinámica cautivadora. La voz de Hande, con su suavidad y su entonación, contrasta con la voz de Kerem, de modo que se genera una tensión atractiva. En segundo lugar, la química se manifiesta en la forma en que Kerem y Hande se conectan emocionalmente. La voz de Hande, con su capacidad para transmitir emociones, pudo haber sido un catalizador para la conexión emocional entre Kerem y Hande. La voz de Hande les permite sentir empatía y comprender las emociones del otro. En tercer lugar, la química se manifiesta en la forma en que Kerem y Hande se atraen. La voz de Hande, con su sensualidad y su fuerza, pudo haber sido un factor importante en la atracción entre Kerem y Hande. La voz de Hande evoca sentimientos de atracción y deseo. Profesionalismo admiración y respeto por el talento. En tercer lugar, la profesionalidad Kerem Bürsin es un actor muy profesional, y es muy probable que su reacción fuera una mezcla de sorpresa, admiración y respeto por el talento de Hande. Al escucharla, pudo haber reconocido la calidad de su interpretación y la capacidad de transmitir emociones a través de su voz. Esto, a su vez, lo llevó a concentrarse aún más en su propio papel y a esforzarse por estar a la altura de su compañera. La profesionalidad es una cualidad fundamental en cualquier actor.
Kerem Bürsin, con su experiencia y su talento, pudo haber reaccionado con admiración y respeto hacia la interpretación de Ande. La voz de Ande, con su capacidad para transmitir emociones, pudo haber sido un factor clave en la admiración de Kerem. La admiración es una forma de reconocimiento y respeto hacia el talento y la habilidad de otra persona. La admiración se manifiesta en diferentes niveles. En primer lugar, Kerem pudo haber admirado la capacidad de Ande para transmitir emociones. La voz de Ande, con su capacidad para expresar alegría, tristeza, enfado y ternura, pudo haber sido un elemento clave en la admiración de Kerem. La admiración es una forma de reconocer la maestría de Ande en la interpretación. En segundo lugar, Kerem pudo haber admirado la dedicación de Ande. Kerem pudo haber reconocido el esfuerzo y el trabajo duro que Ande había puesto en su preparación. La voz de Ande es el resultado de horas de ensayo y dedicación. Kerem pudo haber admirado la determinación de Ande para dar vida al personaje de Eda. En tercer lugar, Kerem pudo haber admirado la profesionalidad de Ande. Kerem pudo haber reconocido la capacidad de Ande para trabajar en equipo, para respetar a sus compañeros y para aportar su talento al proyecto. La voz de Ande es una parte integral del equipo, aportando su profesionalismo al proyecto. Asterisco 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 complicidad asterisco asterisco un vínculo especial en el set. Otro punto importante es la asterisco asterisco complicidad asterisco asterisco. Los actores, al pasar tanto tiempo juntos en el set, inevitablemente desarrollan una complicidad especial. Se conocen, se entienden, se apoyan mutuamente. La voz de Ande, al ser tan reconocible, podría haber generado en Kerem una sensación de familiaridad y cercanía, lo que contribuyó a esa reacción de sorpresa y, al mismo tiempo, de agrado. La complicidad es un vínculo que se crea entre dos o más personas que pasan tiempo juntos, que comparten experiencias y que se conocen bien. La complicidad se manifiesta en la confianza mutua, en el apoyo y en el entendimiento. La voz de Ande, con su particular timbre y entonación, pudo haber sido un elemento clave en la creación de complicidad entre Kerem y Ande. La complicidad se manifiesta en diferentes niveles. En primer lugar, la complicidad se manifiesta en la forma en que Kerem y Ande se entienden en el set. La voz de Ande, al ser reconocible, podría haber sido un recordatorio de su relación en el set. La voz de Ande puede recordar los momentos felices y los momentos de tensión. En segundo lugar, la complicidad se manifiesta en la forma en que Kerem y Ande se apoyan mutuamente. La voz de Ande podría haber transmitido una sensación de seguridad y de confianza. La voz de Ande es un estímulo para que Kerem dé lo mejor de sí. En tercer lugar, la complicidad se manifiesta en la forma en que Kerem y Ande se divierten juntos. La voz de Ande es una parte importante en la dinámica de diversión entre Kerem y Ande. La voz de Ande es un elemento de alegría y entretenimiento en el set. Asterisco 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 atracción asterisco asterisco la llama de la sensualidad. No podemos descartar, por supuesto, la asterisco asterisco atracción asterisco asterisco. Si bien no es algo que podamos confirmar, es innegable que la atracción física y emocional juega un papel importante en la actuación. La voz, como hemos dicho, es una herramienta poderosa para transmitir emociones, y es posible que la voz de Ande, al ser tan sensual y evocadora, haya despertado en Kerem una atracción que lo sorprendió y lo dejó, momentáneamente, sin palabras. La atracción es un sentimiento complejo que se basa en la atracción física, en la conexión emocional y en la compatibilidad. La voz de Ande, con su sensualidad y su fuerza, pudo haber sido un elemento clave en la atracción entre Kerem y Ande. La voz de Ande es un reflejo de su personalidad y de sus emociones, y puede despertar sentimientos de deseo y de atracción. La atracción se manifiesta en diferentes niveles. En primer lugar, la atracción se manifiesta en la forma en que Kerem y Ande se ven físicamente. La voz de Ande, con su sensualidad y su fuerza, se complementa con la apariencia física de Ande. La voz de Ande se convierte en un elemento clave en la atracción entre Kerem y Ande. En segundo lugar, la atracción se manifiesta en la conexión emocional. La voz de Ande puede evocar sentimientos de empatía y de comprensión. La voz de Ande facilita la conexión emocional entre Kerem y Ande. En tercer lugar, la atracción se manifiesta en la compatibilidad. La voz de Ande es un reflejo de su personalidad. La voz de Ande es un reflejo de la personalidad de Ande. La voz de Ande muestra la compatibilidad de Kerem y Ande. Asterisco 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 contexto asterisco asterisco la escena y el personaje.
Por último, el *** contexto de la escena ***. No podemos olvidar que la serie es una ficción, y que cada escena tiene un propósito específico. Es posible que la reacción de Kerem haya sido parte de la propia escena, una forma de expresar la sorpresa, el asombro o la fascinación del personaje de Serkan Bolat ante la voz de Eda. El contexto es un elemento clave en cualquier escena. El contexto incluye la trama, los personajes, el guión y la dirección. La reacción de Kerem con su expresión facial y su lenguaje corporal pudo haber sido una interpretación del contexto. La voz de Hande con su fuerza y su sensualidad puede ayudar a interpretar el contexto. El contexto es un elemento fundamental. El contexto proporciona información esencial sobre la escena y los personajes. El contexto permite a los actores interpretar sus personajes. La interpretación de la voz de Hande debe encajar en el contexto de la escena. El contexto es el escenario de la escena. El contexto puede ser un diálogo, una situación o un momento determinado. La voz de Hande debe encajar en el contexto. Kerem Bürsin interpretó el contexto de la escena. La voz de Hande puede ayudar a comprender la actuación de Kerem. Analizando todo esto, podemos concluir que la reacción de Kerem Bürsin al escuchar la voz de Hande Erçel fue una combinación de varios factores: sorpresa, química, profesionalidad, complicidad, atracción y, por supuesto, el contexto de la escena. *** Evidencias adicionales, más allá de la pantalla ***. Pero, ¿qué más podemos analizar? Podemos ver entrevistas, vídeos detrás de cámaras, fotos, etc. para ver si existen más indicios de lo que comentamos. Las entrevistas a los actores ofrecen información valiosa sobre la dinámica y las relaciones en el set de Love is in the Air. En las entrevistas, los actores suelen compartir sus experiencias y sus sentimientos. Los vídeos detrás de cámaras muestran el trabajo y el esfuerzo que se requiere para crear la serie. Las fotos revelan la cercanía y la complicidad entre los actores. En entrevistas posteriores, tanto Kerem como Hande han hablado sobre su relación y su trabajo en Love is in the Air. Han expresado admiración mutua, respeto y cariño. Aunque ninguno de los dos ha confirmado explícitamente que hubo algo más que una amistad, las miradas, las sonrisas y los gestos hablan por sí solos. Las entrevistas ofrecen pistas sutiles sobre la química entre Kerem y Hande. Las sonrisas, las miradas y los gestos son indicativos de su relación en el set. El cariño, el respeto y la admiración son el resultado de su relación. La complicidad entre Kerem y Hande es evidente en sus entrevistas. Los vídeos detrás de cámaras ofrecen evidencia sobre el trabajo y el esfuerzo de los actores. Las fotos ofrecen evidencia sobre la complicidad y la cercanía entre los actores. La cercanía entre Kerem y Hande es evidente en las fotos. Las fotos muestran la intimidad y la conexión emocional entre Kerem y Hande. ¿Y qué pasó después de ese momento? Pues como todos sabemos, la serie fue un éxito rotundo, y la química entre Kerem y Hande se hizo cada vez más evidente. Incluso después de que la serie terminó, continuaron mostrando su apoyo mutuo, y su relación se convirtió en una de las más queridas por los fans. Después del éxito de la serie, la relación de Kerem y Hande continúa siendo uno de los temas más comentados por los fans. Las sonrisas, los gestos, las miradas y las publicaciones en redes sociales son evidencia del cariño y el respeto. La relación entre Kerem y Hande es una de las más queridas por los fans. ***. Conclusión. Un momento icónico en la historia de las series turcas ***. En resumen, la reacción de Kerem Bürsin al escuchar la voz de Hande Erçel fue un momento icónico que nos muestra la magia que se generó en el set de Love is in the Air. Un momento que encapsula la química, el talento y la conexión especial entre estos dos grandes actores. Un momento que sin duda quedará grabado en la memoria de todos los fans de las series turcas. La reacción de Kerem es un momento que representa el éxito de Love is in the Air. El éxito se basa en la química, el talento y la conexión especial. Los fans recordarán este momento. El éxito de la serie se debe a la magia en el set. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre la reacción de Kerem Bürsin y la voz de Hande Erçel. Hemos hablado sobre los posibles motivos de la reacción de Kerem, y hemos visto cómo la magia de la voz de Hande y la química entre ambos fueron claves para el éxito de la serie. Les agradezco mucho por haber visto el vídeo hasta el final.
Me encanta compartir estos análisis con ustedes y leer sus opiniones. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Están de acuerdo con mis conclusiones? Déjenme sus comentarios, me encantaría saber qué piensan. ¿Creen que hubo química real? ¿O fue solo una excelente actuación? Cuéntenme todo. Y por favor, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima, chao.